Día número 2. Buenos días, bienvenidos a otro capítulo de Lecturas de Abundancia con Jocelyn Vázquez, o sea, conmigo. Como te conté ayer, de lunes a viernes estoy leyendo 20 minutos de este libro, Naciste para ser rico, y luego vengo aquí a conversar contigo sobre lo que entendí, sobre lo que me removió, lo que me hizo reflexionar y cómo lo puedo aplicar en la vida real. Hoy leí desde la página 8 en adelante y quiero compartir contigo algunas partes que me llamaron mucho la atención. Hoy día la lectura estuvo muy buena y creo que todos deberíamos pensar, sin importar la situación económica en la que estamos. Así que, como siempre, voy a leer algunos fragmentos, algunos trozos textuales y después te voy a compartir mi reflexión personal desde un lugar más cercano, más real. Así que aquí vamos a empezar. Aquí le vamos a poner un título: La importancia real del dinero, un tema incómodo pero necesario. Y en el libro leo textual, dice: en realidad no se puede negar la importancia del dinero para toda persona que viva en una sociedad civilizada. Es absurdo discutir sobre si es más o menos importante que esto o aquello. Nada puede ocupar el lugar del dinero en el campo donde éste entra en juego. Y cuando leí esto pensé, qué importante es hablar del dinero sin vergüenza, sin culpa, no para idolatrarlo, por supuesto, sino para entenderlo. Y aquí quiero hacer un comentario muy desde lo humano. Hay épocas en la vida en las que uno se siente pobre, aunque no lo sea. Lo comenté ayer. Les comenté que uno dice, estoy más pobre que una rata. Y hay épocas donde el dinero falta, donde otras veces alcanza, o donde otras no fluye, o donde otras sí. Y también hay épocas donde lo que duele no es la falta de dinero, sino hay faltas o carencias emocionales que tenemos en relación a él. Y como terapeuta también te lo digo, el dinero igual toca heridas muy profundas como la seguridad, la pertenencia, la escasez generacional, el miedo al futuro. Por eso hablar de esto con calma es muy importante. Hay un segundo párrafo que me gustó y se los voy a leer. Y vamos a titular esta parte como Amar a las personas y usar el dinero, no al revés. Eso mismo se trataba este párrafo. Dice, muchos de estos pobres seres amaban el dinero y utilizaban a las personas, lo que viola una de las leyes elementales del éxito auténtico. Usted siempre debe amar a las personas y utilizar el dinero, nunca al contrario. Y aquí está la clave de por qué tanta gente le tiene miedo al dinero, porque han visto lo peor del ser humano asociado al dinero. El problema no es el dinero, el problema es como la desconexión emocional que hace alguien que usa a otras personas para conseguirlo a costa de otros. Entonces, eso es lo que está mal con respecto al dinero y por eso uno crece con esa sensación de que todo lo relacionado al dinero está malo. Cuando uno sana esa herida, pierde el miedo al tener dinero. Puedes tener dinero sin perderte en realidad. De hecho, yo siempre tengo un pensamiento, no es el dinero el que te hace mala persona. El dinero como que exacerba o potencia lo que tú realmente eres. O sea, si tú eres una mugre de persona, si eres una persona mala, de mal corazón, con dinero vas a seguir siéndola y obviamente mucho peor, porque más encima vas a tener el recurso económico para poder hacerlo y seguir siendo una mala persona. Pero si tú eres una buena persona, si eres una persona con un corazón noble, donde siempre deseas hacer el bien o apoyar a otros o servir, si eres una persona servicial, con dinero por supuesto que vas a ser una mucho mejor persona porque además vas a poder ayudar a muchos más que con lo que ya tienes ahora y que estás ayudando ahora. Entonces, tú puedes crecer sin olvidar tus valores. Una vez escuché a un doctor en una cátedra que estaba dando y decía, he visto arrogancia en un campamento y he visto humildad arriba de un jet privado. Y pucha que le encuentro mucha razón a ese comentario. Porque si bien es cierto, hemos visto a personas de dinero que actúan muy mal, de muy mala forma o que abusan de otros para poder conseguir esto, también no significa que por ser pobre o por no tener dinero seamos buenas personas. O sea, es cosa de ver la cantidad de malas personas que hay
que no tienen dinero. Digamos, no hablemos de pobreza, sino que no tienen dinero. Y que son muy malas personas, o sea, que andan robando, que andan abusando, que andan estafando. Entonces, tenemos que sacarnos esa percepción de que solamente el tener plata o el tener dinero o el tener riqueza es el que nos convierte en malas personas, porque no es así. Ahora les voy a comentar sobre un fragmento que es bien largo, pero se los voy a resumir. Es sobre la historia del señor Chapman que nombra él y hay una historia igual sobre una jarra que comenta en este capítulo. Em, a ver, les voy a leer un poquito aquí lo que resumí. El señor Chapman trabajaba como comerciante de baratijas. Con los años juntó dinero, mucho dinero, pero jamás lo gastó. Y cuando murió encontraron $100,000 en billetes escondidos en cajas por toda la casa. Vivió y murió como pobre, teniendo una pequeña fortuna al alcance de su mano, y el dinero no fue creado para ser guardado, está hecho para circular, para producir, para bendecir. Estos fueron como notitas que fui tomando, porque habló sobre el dinero de la jarra, que él tenía una jarra en un estante donde guardaba todas las monedas que le quedaban del día a día y después se la regalaba a alguno de sus hijos o un sobrino. Y dice que cuando el dinero está detenido en esa jarra no tiene ningún valor. Es como un periódico viejo que pierde valor, que recién toma valor cuando alguien lo toma y empieza a hacerlo circular de nuevo. Entonces ahí pone el ejemplo de que hay que hacerlo circular normalmente, obviamente sin despilfarrarlo, que no es lo mismo, es hacerlo circular. Y también habla del señor Chapman, que es un caballero que recogía baratijas y las revendía y que vivía en la pobreza y cuando este caballero muere, muere solo, van a revisar su casa, encuentran lleno de cosas de las que él recogía para revender, pero también encuentran $100,000 de esa época. O sea, este libro está hecho hace hartos años, $100,000 de esa época que estaban repartidos por toda la casa. O sea, el caballero no gastó un peso de esta plata por el miedo a perderlo y vivir pobre, pero siguió viviendo pobre para no perder ese dinero. O sea, no sé si entienden como la paradoja de esta parte. Y me tocó mucho porque representa una herida muy profunda que muchas personas tienen, que es el miedo a quedarse sin dinero. Ese miedo hace que la gente de repente acumule sin disfrutar. Hay personas que ahorran, 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 ahorran y tampoco se permiten disfrutarlo porque está muy arraigado eso de que se pueden quedar en algún momento sin dinero y por tanto siempre están guardando, o sea, están ahorrando pero sin propósito. Es retener sin permitir que el dinero finalmente cumpla su función, que es comprar y hacerlo circular. Y la función del dinero también es libertad, es expansión, es movimiento, es poder permitirte hacer cosas. Es como, hay una frase que dicen, el dinero no da felicidad, pero sí ayuda a financiarla. No sé si lo han escuchado. Por lo tanto, esconderlo en cajas no nos va a servir. Es como las personas que dicen, no, hay que meterlo debajo del colchón. Es lo mismo eso. Y también entiendo, bueno, también entiendo que acumular igual viene de traumas familiares. Esos abuelos que vivieron en pobreza extrema, algunas mamás que venían contando las monedas, experiencias de carencia, como es como un mecanismo de decir, siento que nunca habrá suficiente. Y aquí les quiero dejar una reflexión. Esto nos muestra que el miedo te puede convertir en pobre incluso teniendo dinero. O sea, no es la falta de dinero lo que te hace pobre, es el miedo a perderlo. Ya, la siguiente frase que subrayé es, cuando alguien habla de un conocido que ha tenido éxito, siempre habrá quien diga, acá estaban hablando de un ejemplo de José, dice, José solo tuvo suerte o estaba en el sitio adecuado en el momento adecuado. Y aquí ¿por qué la recalqué? Porque es algo que nos pasa todo el tiempo, es como reír y suspirar al mismo tiempo. La gente no ve detrás de cada logro que hay un sacrificio gigante. Hay a veces noches sin dormir, hay miedos, hay disciplina, hay renuncias, hay un trabajo silencioso que nadie está mirando. Entonces es mucho más fácil decir tuvo suerte que admitir que la persona trabajó por eso. Y esto lo escuchamos mucho. A mí en terapia me pasa, en la vida personal también me pasa,
que dicen, no, es que tú tienes suerte, o mira la casa grande que tienes suerte, o mira esto que tienes suerte porque lo tienes. Y no es suerte, es trabajo. Pero las personas no te ven porque no te ven en el día a día todo lo que tú vas haciendo y construyendo como hormiguita, ¿cierto? Y bueno, desde el transgeneracional, que es lo que yo trabajo y hago terapia también, esto pasa mucho porque las personas cargan con creencias familiares como los ricos son falsos, la gente que prospera es arrogante, si te va bien te van a envidiar. Entonces, hablar de esto siempre comienza a limpiar las heridas. Hay ejercicio que propone el autor de conciencia de prosperidad y este es un término que utiliza y que va a utilizar mucho en el libro, dice, y que es, te propone imaginar que te sientas delante de tus amigos y que les dices, quiero ser millonario. Y que observes cómo reacciona tu cuerpo al imaginarte diciendo eso. Entonces, mi reflexión en cuanto a esto, porque yo lo hice y obviamente da vergüenza, da como incomodidad, como que te sientes ridícula o ganas de decir, no, era broma, jajaja. ¿Y sabes por qué pasa eso? Bueno, porque en el inconsciente todavía tenemos culpa, rechazo, miedo al juicio, o creencias familiares o heridas de escasez. Entonces, algo que te incomoda no significa que no sea para ti, significa que estás creciendo y que por eso te está incomodando también, que hay algo de ahí de donde tú quieres salir. Y para complementar este tema de la conciencia de prosperidad, te voy a leer este fragmento. La mejor forma de desarrollar la conciencia de prosperidad es verse a sí mismo ya en posesión de la cantidad de dinero que desea. El subconsciente no distingue entre una realidad y la visualización. Pronto se encontrará cómodo con la idea del dinero y empezará a atraerlo. Y aquí quiero decirles algo desde el corazón. Mucha gente cree que visualizar es soñar, pero no, no es así. Visualizar es crear una nueva identidad interna. Es como eh, ponerte en la posición de que tú ya estás siendo eso que quieres. Entonces, esta identidad que podemos ir creando nueva es una identidad donde el dinero no te da ansiedad, sino que te da y te genera tranquilidad, donde tú mereces tener el dinero, donde lo recibes a manos abiertas, donde no tienes que justificar esa abundancia que quieres crear. Hay otra parte del libro que habla sobre la preocupación y cómo nos paraliza. Y me hizo recordar cuando era niña y yo escuchaba siempre a mi mamá que se preocupaba por qué iba a cocinar al otro día o qué voy a hacer de almuerzo para mañana, cómo voy a llegar a fin de mes. Un, Era algo que siempre escuchaba en mi casa sobre qué voy a hacer mañana de almuerzo. Y yo me recuerdo diciéndole una cita bíblica que habla como de no te vas a preocupar por lo que vistas mañana, que no te tienes que preocupar por lo que vas a comer, etcétera. Y claro, de niña yo no entendía el peso emocional de la preocupación que ella tenía. De adulta, por supuesto que lo comprendí, porque también me pasó un par de veces que estaba con la preocupación de qué voy a cocinar mañana. Pero lo interesante de esto es que preocuparme nunca me dio más dinero, solo me dio más tensión, solo me puse peor, solo era preocuparme el doble y más tensión y así es como un círculo vicioso. Y bueno, en el coaching la preocupación es miedo proyectado hacia el futuro y eso significa cero acción en el presente. Cuando tú dejas de preocuparte y empiezas a accionar, empiezas a actuar, a moverte, se va esa tensión. Haz el ejercicio, porque esa tensión se va, se disminuye, baja y empiezas a accionar y se empiezan como mágicamente a abrir puertas, a abrir canales, porque tú empiezas a abrir tu mente y empiezas a pensar de otra manera. Aquí hay otra frase que subrayé. Dice, deje de prestar atención a lo que los demás dicen sobre el dinero, porque la mayoría tiene un concepto negativo. Y esto es clave. Tienes que dejar de escuchar a quienes no han logrado lo que tú quieres. O sea, si yo quiero lograr ser un karateca profesional, no me voy a ir a preguntarle consejos de karate a un chef, por ponerles un ejemplo muy básico. Si tú quieres cambiar tu relación con el dinero, no puedes basarte en la opinión de alguien que jamás ha conseguido o lo ha logrado mantener, porque obtener dinero incluso puede ser hasta fácil, por decirlo de alguna forma. Lo otro es mantenerse con ese dinero y poder generar esos recursos que tú necesitas en el día a día.
Así que tienes que escuchar a quienes ya han caminado el camino. Y esto no es soberbia, sino porque la información emocional de la pobreza también es muy contagiosa. Y aquí les dejo otro fragmento que es oro puro. Muy pocas personas piensan, la mayoría solo activa la memoria, repite viejas ideas, viejos temores, viejas experiencias. Y esto, uy, pero me dejó marcando ahí harto, porque pensar requiere atención consciente, o sea, estar plenamente consciente de lo que tú quieres pensar y normalmente en el día a día no estamos conscientes, o sea, hay estudios que dicen que estamos conscientes un 2 o un 5 un 6 un 8% en el día. Lo demás, solamente lo que creemos que estamos pensando es solamente recordar o repetir patrones de cosas que ya vivimos. Así que este libro te invita a pensar, no te invita a aprender de memoria, te invita a crear nuevas conexiones, nuevas creencias, nuevas posibilidades, te invita a que hagas un cambio totalmente de vida. Y me gusta esto y por qué quiero que estés pendiente de esta siguiente frase que te voy a leer, porque cuando la vibración del cuerpo cambia, cambiamos también el pensamiento. Entonces, a ver, aquí les dejo el segundo, o sea, el último fragmento. Dice, cuando tengas pensamientos de prosperidad y se vea rodeado de abundancia, su cuerpo y su mente cambiarán de vibración y comenzará a traer lo necesario para volverse una persona rica. Y esto yo sí que lo veo en terapia, porque el cuerpo sabe cuando tú te estás expandiendo y también sabe cuando te estás achicando. Se nota en dolores, en molestias, en muchos síntomas físicos que se ven. Y los pensamientos, por ejemplo, de prosperidad te dan un cuerpo más relajado, más creativo, más abierto, y los pensamientos de escasez siempre te dan un cuerpo más rígido, más tenso, más a la defensiva. La vibración no es magia, es biología emocional. Y ya, para ir cerrando hoy día, me voy a quedar con esto. La abundancia no es un destino, es un estado interno que se practica todos los días. Así que no necesitamos saberlo todo, necesitamos ir solamente comprendiendo e ir aplicando lo que vamos comprendiendo, ¿cierto? Lo que vamos aprendiendo y lo aplicando en el día a día, porque si no, no nos sirve de nada y vamos a seguir en el mismo lugar. Yo estoy aprendiendo estas cosas hoy día contigo también. Espero que tú también te sirvan sean de mucho provecho estas reflexiones que estoy haciendo y espero que estés también leyendo el libro. Lo puedes, bueno, hay páginas donde lo puedes descargar gratis y ahí lo puedes comprar también en páginas online y también lo puedes comprar físicamente. Así que obviamente siempre te voy a recomendar que compres porque el autor se dio un trabajo, es su trabajo escribir estos libros. Es una recomendación solamente. Tú puedes ver cómo lees el libro, pero lo importante es que lo leas. Así que para que vayamos haciendo estas reflexiones, déjame tus comentarios si estás de acuerdo con las ideas que te expuse aquí hoy día, ahí para que lo vayamos haciendo más interesante estas lecturas y reflexiones conmigo. Nos vemos hasta mañana.